Muy bien, hermanos. Vamos a seguir nuestra serie. Estamos estudiando una serie acerca de el matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias. Decidí tratar este tema puesto que estamos estudiando la confesión de fe y en la confesión de fe no se nos dice nada, por lo menos en la confesión bautista, no se nos dice nada acerca de este importantísimo tema. ¿Será que es permitido el divorcio? Sí, no. ¿Será que es permitido, además del divorcio, las nuevas nupcias? Sí, no. Hay posturas, por lo menos hay tres posturas grandes en la iglesia del Señor. Hay los que dicen no, definitivamente no hay un divorcio, por tanto no hay nuevas nupcias. Están los que dicen sí hay divorcio, pero no hay nuevas nupcias. Y están los que decimos sí hay divorcio y por tanto hay nuevas nupcias. Lo que estamos argumentando, hermanos, es que la Biblia sí permite el divorcio y las nuevas nupcias. Y como un poquito de repaso, solo por recordar lo que vimos en la ocasión pasada, estuvimos viendo que para poder argumentar que es posible el divorcio y las nuevas nupcias, una primera presuposición, una primera enseñanza que debemos tener claro es entender el matrimonio como un pacto. Entender el matrimonio como un pacto nos hace posible concluir que la Biblia sí permite el divorcio. La enseñanza que este primer tema nos dejó es que concebir el matrimonio como un pacto anticipa la posibilidad de romperlo. ¿Por qué, hermanos? Porque un pacto es un acuerdo. Si los términos de ese acuerdo entre iguales se incumplen, entonces es posible disolver ese pacto. Y la base bíblica que utilizamos para argumentar que un matrimonio es un pacto, parte son esos dos versículos que están en pantalla. Proverbios 2, 16 al 17, noten, dice: serás librado de la mujer extraña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cómo se define o qué dos elementos son importantes aquí en esta definición, hermanos? Los enfatizamos mucho en la ocasión pasada. De esa definición de Proverbios 2:16, para entender el matrimonio como un pacto, que se le llamó pacto. Bien. Dice: abandona al compañero y se olvida de su pacto. O sea, entiende esa disolución, entiende el olvidarse de su pareja como olvidarse del pacto. E importante también es que a la pareja se le llama compañero. Esto refiriéndose o hablando de la mujer. Pero en Malaquías 2:17, hablando hacia el hombre, le dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, ojo aquí, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Otra vez, la esposa es reconocida como mujer del pacto y como compañera. Todo eso es lo que nos llevó a ver, lo que está ahí abajito, de que en el matrimonio la idea de pacto es fundamental y que en el matrimonio la compañía es vital. La definición, tomándola de un reconocido autor, Jay Adams, que entonces damos de un matrimonio, es un pacto de compañía. Eso es un matrimonio, un pacto de compañía. Aclarar en la ocasión pasada, estoy solamente recordando que el matrimonio no puede ser entendido meramente como la relación sexual. Si nosotros entendemos que el matrimonio es la simple relación sexual, entonces las personas adultas que ya no pueden tener relaciones sexuales por temas fisiológicos, entonces no son matrimonio. O el esposo que su esposa cayó enferma y quedó parapléjica y nunca más puede tener relaciones con ella, entonces no tiene esposa. No, hermanos, el matrimonio no es meramente la sexualidad, como tampoco es meramente vivir juntos.
Ponía el ejemplo de los muchachitos que de pronto, no sé, la familia recibió al chico a su casa y resultó que se está acostando con la hija de los que la recibieron. Viven en la misma casa, sostienen relaciones sexuales. ¿Son un matrimonio? No, no son un matrimonio porque no han hecho un pacto. No se han comprometido a caminar juntos, a darse compañía siempre. Entonces, hermanos, de esto, sí, pudiéramos ir agregando el hecho de que cuando entonces un matrimonio, que es lo que estamos argumentando, hay un adulterio, esa compañía se ha transgredido el pacto porque las personas se comprometen a estar juntas, a hacerse fieles, y en el momento en el que adulteran, en ese momento han transgredido el pacto, que no es incondicional, es un pacto de obras, un pacto entre iguales. Bien, y la otra enseñanza importante, y ya aquí entrando en materia, porque ya empezamos a ver que el divorcio sí es permitido por el adulterio. Analizando Deuteronomio 24, del 1 al 4, concluimos que el divorcio es permitido, pero nunca ordenado. Ojo ahí. Eso es un principio cristiano muy importante. Decir que el matrimonio es permitido por el adulterio o que el adulterio disuelve el matrimonio no es lo mismo a decir que por todo adulterio tienen que separarse. No, un matrimonio puede reconciliarse aun cuando sufra un adulterio. Tiene que haber el perdón, la restauración y todo lo demás. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, hermanos? Deuteronomio 24, del 1 al 4, es el texto que definitivamente está sobre la mesa en la discusión de Mateo 5 y Mateo 19 que el Señor Jesucristo está teniendo con los fariseos. Y los fariseos llegan y le dicen a Jesús que Moisés les mandó a divorciarse por hallar una cosa indecente. Hubo una escuela que estaba tomando eso como, esa cosa indecente como simplemente que dejara de ser bonita, que la comida le quedara salada, que se le rompiera un plato, que saliera otra mejor que ella. Todo eso los estaba llevando a separarse. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo Deuteronomio 24. Vamos allá, vamos a Deuteronomio 24. Es un repaso nomás, por eso estoy tan rápido. Solo quiero traer esos mismos conceptos a la mente. Deuteronomio 24 dice, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Los fariseos eso lo tomaron como un mandamiento, pero ¿qué es lo que ellos no están entendiendo? La casuística. Dice, si esto sucede, hagan esto. Pero ellos simplemente se quedaron con, aquí se mandó a divorciarse. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ellos lo seguían tomando como un mandato. Te puedes divorciar, te puedes volver a casar. Y separaban el versículo 1 y el versículo 2 del versículo 3 y 4. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si viere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar como su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y sigue el versículo. ¿Qué pasaba con ellos, hermanos? Que el versículo 1 y 2, ellos lo tomaban como un mandato independiente. Te puedes divorciar, te puedes volver a casar. Y el versículo 3 y 4 como otro mandato aparte. Pero lo que nosotros vemos correctamente, el entendimiento bíblico de esto es que el versículo 1, 2 y 3 son toda una casuística, son toda una situación, lo que se llamaría prótasis. Es decir, si esto sucede, que la mujer fuera divorciada, que se volviera a casar y que después su postrera marido la repudiare, ¿qué se hace en ese caso? El mandamiento, versículo 4, es no se vuelva a casar con su primer marido. Deuteronomio 24 está planteando una realidad. Eso sucede. Si eso sucede, el mandato del Señor es no vuelva con su primer marido. Pero los fariseos no entendieron bien y solamente se quedaron con el versículo 1 y 2. Y eso los estaba llevando a divorciarse por cualquier cosa. Y ese es el pensamiento que el Señor quiere corregir. Bien, hasta aquí quedamos con el repaso.
Ahora hoy, hermanos, puntualmente, vamos a ver que seguimos viendo que el divorcio es permitido por adulterio y lo que vamos a sentar hoy es que la cláusula en Mateo 5, vamos allá, la cláusula en Mateo 5, 31 y 32 es una cláusula que va dirigida a matrimonios, no a desposados, no a personas en la etapa del compromiso. Vamos a leer el versículo y ya explico cuál es la discusión aquí. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Los hermanos que niegan la oportunidad del divorcio, la postura antidivorcio he llamado, de este versículo dice, tienen tres enunciados. ¿Qué es lo que ellos entienden? Primero, que la cláusula de excepción, ¿cuál es la cláusula de excepción, hermanos? La fornicación aquí en Mateo. Que esa cláusula de excepción va dirigida a personas en la etapa del compromiso, las cuales podían divorciarse al descubrir en la noche de bodas que ella había fornicado. Este mandato, ellos dicen, no es para esposos. Nosotros decimos es para esposos a los cuales se les permite divorciarse por adulterio. Los hermanos dicen, no, eso es para personas en la etapa del compromiso, porque entienden que esa fornicación, y aquí el segundo enunciado, la leo, la cláusula solo menciona fornicación y no adulterio porque no es para casados y tiene que ver con la cosa indecente de Deuteronomio 24 del 1 al 4. ¿Qué dicen los hermanos? Mateo 5, 31 al 32 va dirigido a personas en la etapa del compromiso. Entonces el chico y la chica que están comprometidos y llegó el día de la boda y ella le dijo que era virgen, ella le dijo que se había guardado pura. Y oh sorpresa que en la noche de bodas descubrió que ella no era virgen, entonces aunque ya hicieron ceremonia, aunque ya se casaron, se pueden divorciar. Porque esa fornicación es la cosa indecente de Deuteronomio 24 del 1 al 4. Y como Deuteronomio 24 del 1 al 4 sí es cierto, y eso nadie lo discute, que si se hallaba una cosa indecente, se daba carta de divorcio, entonces la conexión la hacen ahí. Y dicen fornicación. Esa fornicación de la que el Señor habla es la misma cosa indecente. Y por tanto, como esa cosa indecente tiene que ver solo con personas que están comprometidas, con personas que no son un matrimonio tal cual, entonces solo en ese caso es permitido el divorcio. Por cierto, en esta postura, la postura antidivorcio, esto es lo único que ellos reconocen de divorcio, el separarse en la etapa del compromiso. El que una parejita, pues sí, va a casarse y, repito, en la noche de bodas descubrió la infidelidad, entonces se divorcian porque halló que había fornicado, que tenía la cosa indecente. De hecho, ellos refuerzan el punto 3, esta cláusula solo se menciona en Mateo y no en Marcos y Lucas, porque este es un mandamiento solo para judíos que conocían Deuteronomio 24 del 1 al 4. Los hermanos, y alguna vez escuché a un predicador hablando de esto, él creía que no había postura antidivorcio, y yo esperando la gran exposición, la exégesis bíblica, y recuerdo que el pastor solamente dijo, Mateo 5 va dirigido a judíos que conocían la cosa indecente, por eso ellos podían divorciarse por fornicación, pero Mateo y Lucas no, y por eso ellos no permiten el divorcio. Punto, se cerró la discusión. Mateo 5 es para judíos, Marcos y Lucas es para todos los gentiles. Ya, solucionada la discusión según él. No es justo, no es una correcta discusión. Primero, bueno, ahorita voy a decir un poco de eso, hermanos, porque sería decir que la Biblia, unas cosas son para creyentes, para judíos, otras cosas son para los cristianos. Por cierto, este pastor era dispensacionalista, hacía la división entre Israel y la iglesia. Es coherente. Me parece coherente con su postura, pero Mateo 5 es el sermón del monte. Y el sermón del monte es para todos los cristianos. Es para los hijos del reino.
Si somos hijos del reino es para nosotros. Y ahí está la cláusula de excepción. Pero bueno, solo por explicar muy rápidamente lo que ellos enseñan. Entonces, la clave de ellos está en demostrar que Mateo 5, la cláusula de excepción, aplica o son palabras para personas comprometidas, que repito, en la noche de bodas descubrieron que la muchacha o el muchacho había fornicado y entonces se podían divorciar. Pero esos hermanos dicen, en el matrimonio, en personas casadas, no se puede adulterar. De hecho, ellos hacen énfasis y tienen razón, es importante. Jesús no dijo, el que repudia a su mujer pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de adulterio. Él dijo a no ser por causa de fornicación. Eso lo enfatizan los hermanos. Dicen, mire que dice fornicación, porque fornicación es un pecado de solteros, no es un pecado de un matrimonio. Y uno dice, uy, ¿verdad? Porque el Señor respondió la palabra, porque utilizó la palabra fornicación, no utilizó la palabra adulterio. Nos haría más fácil la discusión. Bueno, vamos a analizar todo eso, hermanos. Vamos a analizar todo eso pasito por pasito. Veamos, empecemos por demostrar que la cláusula de Mateo sí va dirigida, y vamos ubicándonos en Mateo 19, que es donde la discusión es más larga. Vamos a demostrar que la cláusula de excepción sí va dirigido a esposos. Y esto por medio de cuatro ideas principales. Primera, la pregunta de los fariseos. Vamos a Mateo 19, versículo 3 y versículo 7. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Hermanos, sinceramente, ¿cuál es el tema en discusión? ¿Desposorio, compromiso o matrimonio? Matrimonio. Repudiar a su mujer. ¿De qué están preguntando los fariseos? De temas matrimoniales. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Cuál es el tema ahí en discusión? Matrimonio. O sea, no puede ser Mateo, la cláusula de excepción no puede ir dirigida a personas en la etapa del compromiso, porque lo que los fariseos están preguntando es sobre el matrimonio, no sobre el compromiso. Segunda idea, los textos citados hablan del matrimonio, no hablan del compromiso. Los textos que se citan aquí, tanto el Señor como los fariseos, es Deuteronomio 24, otra vez, repudiar a su mujer, la que era su esposa. El texto que el Señor Jesucristo cita, Génesis 2:24, el primer matrimonio. O sea, el Señor Jesucristo incluso pudo haber dicho, ¿qué sucedió con mi papá y con mi mamá? Que estaban en una etapa de compromiso. Cuando el Señor Jesucristo va a responder la pregunta que le hacen los fariseos, que es sobre el matrimonio, Él responde con temas matrimoniales. Pero si la cláusula fuera para la etapa del compromiso, no sé, el Señor Jesucristo pudo haber citado el ejemplo de su papá y su mamá, que estuvieron en una etapa de compromiso y María queda embarazada. Pudo haber citado, no sé, los 7 años de Jacob cuando le prometieron a Lea, cuando le prometieron a Raquel y después cuando le prometieron otra vez a Raquel. Pero Jesús no cita eso, cita matrimonio. O sea que la cláusula va dirigida para matrimonios. Si se adultera después de que se divorcian, es porque lo anterior era un matrimonio. La cláusula dice, el que se divorcia a no ser por fornicación y se casa de nuevo es tenido como adulterio. Miren la contradicción. Los hermanos dicen que esto va dirigido para personas que no son esposos. Pero hermanos, el adulterio definitivamente es un pecado de esposos. O sea, cuando un joven, una jovencita se acuesta con otro jovencito, otra jovencita, se llama fornicación. No se llama nunca, eso sí, nunca. Se llama adulterio. Nunca se llama adulterio. Se llama adulterio cuando estás casado. Entonces, si
la cláusula de excepción dice que adultera es porque lo primero era un matrimonio. El punto aquí otra vez es, para que no nos perdamos, que el Señor está hablando a matrimonios diciéndole que los matrimonios se pueden divorciar cuando es por fornicación, que ya vamos a argumentar que eso es adulterio. Y el último enunciado, la reacción de los discípulos es en referencia al matrimonio. Miremos la reacción de los discípulos, Mateo 19:10. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene comprometerse? Casarse. Porque ellos están entendiendo que esa cláusula que el Señor les está hablando es una cláusula para matrimonios, que es algo que aplica para personas casadas, personas en pacto, no para personas comprometidas. Entonces, hermanos, Mateo 15 y Mateo 19 va dirigido a esposos, presentándoles a esposos la posibilidad de divorciarse cuando es por adulterio. Hasta aquí yo creo que es suficiente para demostrar que esto no se refiere a que le está hablando a personas en desposorio, pero de todas formas, hermano, quisiera enfatizar la seriedad del desposorio en la mentalidad judía. Cito a Sam Waldron, dice él, en los matrimonios judíos el pacto se hacía a menudo algún tiempo antes que se consumara el matrimonio, pero tales, hombre y mujer, estaban considerados casados. O sea, concedamos, listo, la cláusula no se refiere a matrimonio. Ya argumenté que sí se refiere a matrimonios, pero vamos a concederles, no se refiere a matrimonios, se refiere a personas comprometidas. Hermanos, en la mentalidad judía, una persona comprometida era un pacto ya. Eso no se veía como lo vemos nosotros hoy día. Ay, son noviecitos. Y ya luego, pues no sé, se pelearon y se dejaron y no pasó nada. No, hermanos. En la mentalidad judía eso era ya visto como un pacto. O sea, en el momento en el que el hombre se comprometía, es que recuerden que es un pacto de compañía. Voy a estar contigo, tal día te voy a tomar. Eso ya era una unión. O sea, eso se tomaba como algo muy, muy, muy serio. Entonces, si concedemos aún que Mateo 5, la cláusula de excepción, se está refiriendo a solo personas comprometidas, pues el Señor está hablando ya de un matrimonio. O sea, de algo muy, muy serio. Otras enunciados más. Hermanos, tener relaciones sexuales, el desposorio era tan serio que tener relaciones sexuales con una desposada era un asunto muy serio, llevaba a la muerte. Pero tener relaciones sexuales con una sin desposar no llevaba a la muerte, sino que recibía una mejor pena. Los textos en pantalla, luego los podemos revisar. En Deuteronomio es donde se dice que deben ser apedreados, los dos, muerte, porque era un desposorio. O sea, eso no era, ay, no, son noviecitos tranquilos, bueno, pues fornicó, no, nada, cásate con él, no pasó nada. No, eso era ya visto como un matrimonio, ya era visto como adulterio, el tener una relación por fuera de ese compromiso. Pero cuando era una chica que no era desposada, lo que le tocaba a esos dos era entonces cásense y no la puedes repudiar más nunca. José y María. Hermanos, José y María no parecen ser un simple noviazgo. Uno lee la historia de José y María y uno ve el serio compromiso que tenían ahí. José se refiere a ella como su mujer, no su noviecita, su prometida, su amiga, yo qué sé, su mujer. Dios mismo le dice, no temas recibir a María por mujer. O sea, no se me pierdan. Estoy diciendo que definitivamente la cláusula de excepción es para matrimonios, pero que aún concediendo el argumento de que la cláusula fuera para personas comprometidas, la cultura judía, el compromiso ya lo veía como matrimonio. Por tanto, aplica la cláusula de excepción. Aplica la cláusula de excepción. Bien, hermanos, vamos a avanzar un poco más ahora, siguiendo sustentando que el divorcio es permitido por adulterio, a por qué el Señor Jesucristo utilizó, ¿qué relación hay entre fornicación y la cosa indecente? Vamos a ver, hermanos, que la cosa indecente no tiene ninguna relación con fornicación en Mateo 5:32.
La cosa indecente no es lo mismo que la fornicación. La postura de los hermanos antidivorcistas, vuelvo y repito, dice que esa fornicación es esa cosa indecente, es decir, que descubrieran en la noche de bodas que la muchacha había fornicado. Por tanto, se podían separar porque Deuteronomio 24 permitía repudiar a la mujer por causa de fornicación, cuando se hallara una cosa, por hallar en ella una cosa indecente. Eso es lo que dice Deuteronomio 24. Hermanos, vamos a tratar entonces esa cosa indecente. John Murray, un autor muy importante en esta discusión, dice: es difícil, por no decir peligroso, el ser excesivamente dogmático sobre la naturaleza de este algo, es decir, de esta cosa indecente. A ver, ¿qué es lo que voy a adelantarme a demostrar? No es posible, hermanos. Los exégetas no pueden ser dogmáticos. Listo, algunos toman una postura y ahorita vamos a tomar una. Pero no se puede ser tan dogmático sobre lo que la cosa indecente es. Pero sí se puede saber y sí se puede ser dogmático sobre lo que la cosa indecente no es. ¿Sí? No se puede saber qué es, pero se puede saber qué no es. Vamos a demostrar, hermanos, que la cosa indecente no es que tuvieron relaciones sexuales, que descubrió que había tenido relaciones sexuales en la noche de bodas. No es eso. Porque, primero, la ley prescribía que una fornicaria debía morir. Vamos a Deuteronomio 22 del 13 al 14. Veamos la Biblia, hermanos, que no nos convenzan mis argumentos, que nos convenza la Escritura. Deuteronomio 22, 13 al 14 dice: cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Sé que es algo poco crudo, un poco bruto, pero el hombre decía: cosa indecente, dicen los hermanos, ¿no? Cosa indecente, ha fornicado, me puedo divorciar. El proceso que tocaba hacer era que los propios papás tomaban un paño lleno de sangre. Normalmente una mujer cuando pierde la virginidad mancha sangre. Entonces tomaban esas señales de la virginidad y la llevaban a los ancianos. Y le decían a los ancianos: miren, este hombre está diciendo que mi hija no es virgen y está acusándola de cosas impuras. Los ancianos revisaban el caso y si se hallaba que en verdad la mujer había fornicado, miren cuál era la sentencia, versículo 20 y 21. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces le despedirá y le dará carta de repudio y ella se podrá volver a casar. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice? ¿Qué tocaba hacer? Morir. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. El juicio para una mujer que había fornicado era la muerte. Deuteronomio 24 dice: permite la carta de divorcio, o sea que esa cosa indecente no puede ser fornicación. ¿Me están entendiendo el punto, hermanos? Deuteronomio 24:1, la cosa indecente de la que ahí se habla no puede ser fornicación, porque la sentencia para la fornicación no es dele carta de repudio. La sentencia para la fornicación es muerte. La desposada, el segundo enunciado, la desposada culpable de pecado sexual era apedreada. Otra vez, Deuteronomio 22, estamos ahí mismo, el 23 al 27. Miren toda esta situación. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, ojo que está en una ciudad,
Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué se suponía? Que al estar en una ciudad la muchacha podía gritar, pedir ayuda, o sea que no la estaban violando. Estaba queriendo estar en la fornicación. ¿Cuál era el juicio? ¿Dale carta de repudio? No, mátalos a los dos, porque estaba desposada. Sigue el argumento, sigue la situación. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levantare contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Miren, aún en una cultura judía que era tan difícil con las mujeres, noten el beneficio que tiene la mujer aquí, porque en el campo ella pudo gritar, pudo pedir ayuda, pero no se sabía si ella lo pidió. Por tanto, no era tan fácil saber si la violaron o no. Se entendía que la habían violado. El hombre solo era el que debía morir. Entonces, hermanos, noten las sentencias que se dictan sobre tener relaciones sexuales una mujer desposada. Si se descubre culpable, muere, no se le da carta de repudio. Se tomaba muy en serio que una mujer tuviera relaciones sexuales por fuera de ese hombre con el que se había comprometido. Así que la cosa indecente no puede ser fornicación, no puede ser, porque la sentencia era la muerte. Y el adulterio mismo, Levítico 20:10, era castigado con la muerte. No lo vamos a ver. Entonces, hermanos, toda la sentencia era muerte. Deuteronomio 24:1 no se puede referir a tener relaciones sexuales, ser descubierta en la noche de bodas y simplemente darle una carta de repudio, porque lo que tocaba realmente hacer era muerte. ¿Qué entonces es la cosa indecente? Si no es fornicación, si no es adulterio, ¿qué es la cosa indecente? Yo ya les dije que no es tan fácil detectar qué es, pero por lo menos sabemos ya que no es lo que he dicho. La expresión para cosa indecente es el término hebreo que suena davar erba. Esa expresión, davar erba, se repite en Deuteronomio 23, del 13 al 14, para hablar de una cosa inmunda. Dice cuando el hombre va a hacer del baño, debe llevar una estaca, abrir un hueco, defecar, luego taparlo, porque eso es una cosa indecente, una cosa inmunda. Entonces ahí el término se está refiriendo a algo que es vergonzoso, algo que es desagradable. ¿Sí? Dejar las heces expuestas. Es otra situación donde la palabra davar erba se utiliza. Además se utiliza para hablar de la desnudez en Génesis 9, del 22 al 23, para hablar de la cosa indecente que se vio en Noé cuando estaba borracho y vieron su desnudez. Ahí sería su cosa indecente. Entonces noten, en un lado es como algo sucio, aquí hablando de la desnudez. Y Éxodo 20:26 es cuando habla de los sacerdotes de no tener un altar en el cual que no tuviera gradas para que no se les viera su desnudez. Debía tener una rampa para evitar que al levantar los pies se le viera la desnudez. Hermanos, de esos usos de cosa indecente, lo que podemos deducir es que, bueno, primero que fornicación no es lo mismo que la cosa indecente, pero pareciera que la cosa indecente se refiere a algo que era indecente en la mujer, que era sucio en la mujer y que desagradaba a su esposo. En esas situaciones no sabemos exactamente qué es. Por favor, no vayan a concluir de aquí que por eso se pueden divorciar, porque ya vamos a ver que el Señor eso lo quitó, pero esa cosa indecente era por lo que el Señor decía que se estaban divorciando y se permitía el divorcio. Pero mi punto no es tanto demostrar qué es la cosa indecente, mi punto es demostrar que la cosa indecente no es fornicación. Así que cuando el Señor Jesucristo en Mateo 5:19 dice
que habla del término fornicación como una cláusula de excepción, como una cláusula para poder divorciarse. No podemos decir que eso es lo mismo de la cosa indecente, porque la cosa indecente demandaba la muerte, no demandaba el divorcio. ¿Bien? ¿Vamos claros ahí, hermanos? Sí me he hecho entender el punto. Si alguno tiene una pregunta, bien. En eso. Sigamos. Ahora, más importante aún, seguimos demostrando que el divorcio es permitido por adulterio, y esa es la quinta enseñanza, es que la palabra fornicación incluye el pecado del adulterio. Yo creo que sí, me va bien con esta demostración bíblica en la mente de los antidivorcistas o de algún hermano que tenga dudas de si es permitido el divorcio o no. Si me va bien con esto, hermano, casi que podemos olvidar todo lo anterior. Esto sería la cereza del pastel. Que cuando el Señor Jesucristo, porque el argumento, ¿cuál es? ¿Cuál es el argumento de los hermanos que niegan la posibilidad del divorcio? Ellos enfatizan en el punto 2 que la cláusula menciona fornicación y no adulterio porque no es para casados. Y uno ciertamente lee así sencillo y uno dice, ¿verdad? Seamos sinceros, si el Señor ahí hubiese dicho, si alguno repudia a su mujer, a no ser por adulterio, y se casa, pues adultera. Casi que fácilmente pudiéramos concluir, entonces sí se puede por adulterio. Pero el Señor dijo fornicación, dicen los hermanos. O sea que no es para casados. O sea que los casados no se pueden divorciar, porque ese mandamiento es solamente para comprometidos. Bueno, ya he demostrado que no es para comprometidos, que es para casados, pero ahora se hace necesario demostrar por qué el Señor Jesucristo utilizó el término fornicación y no utilizó el término adulterio, que están en el mismo versículo. Dice fornicación en el versículo 32 y dice adulterio al final del versículo 32. O sea, el Señor Jesucristo conocía las dos palabras, definitivamente. ¿Por qué utilizó fornicación? Hermanos, vamos a hacer la relación entre fornicación, que es el término griego porneia, y adulterio, que es el término griego moigeuo o moikeuo, como lo quieran pronunciar. No nos interesa cómo se pronuncia, nos interesa que son distintos. Y vamos a entender que lo que voy a demostrar es que fornicación incluye el adulterio. O sea que casi que el Señor Jesucristo está haciendo más grande la cláusula de excepción. Porque si dijera solo adulterio, bueno, adulterio. Pero al decir fornicación se incluyen otra clase de pecados sexuales en la discusión. Entre ellos el principal, el adulterio. Miren lo que dice. Esta definición que les tengo aquí es la definición de un diccionario léxico, de un léxico griego. ¿Qué es un léxico griego, hermanos? Como lo dije, es un diccionario. Pero es que si ustedes se meten a Google y escriben qué es fornicación, les da una definición de fornicación actual, cultural, de nosotros. Los léxicos griegos lo que hacen es ir a la cultura, a la raíz, al uso, a otras fuentes bibliográficas de esa época para hallar el significado, por lo menos en el primer siglo. Eso es un léxico. Y miren lo que dice el diccionario Quitel, que es una autoridad en esto. Dice, el grupo porneia, se usa principalmente para la raíz, se nos da una raíz hebrea, davá, y tiene sentidos tales como, ojo, ser infiel, prostituirse. Espérate, ¿porneio con ser infiel? Pero si porneio es un pecado de solteros, ¿cómo así que ser infiel? El término porneia tiene una relación con ser infiel y se usa, noten los usos, hermanos, noten los usos, respecto a la prostituta o respecto a la mujer desposada o casada que resulta infiel. El término fornicación lexicográficamente se utiliza para referirse a una mujer desposada que es infiel o una casada que es infiel. Según este diccionario, una mujer casada que se acuesta con otro hombre no necesariamente tiene que ser llamada adúltera, puede ser llamada fornicaria. 2. Porneia, aquí está literalmente el término, significa fornicación.
que a veces implica adulterio, a veces, no es que son sinónimos. Figuradamente es un término para la apostasía como infidelidad a Dios. Noten, a veces implica adulterio. Eso dicen, hermanos, autoridades en el idioma griego, pero como para nosotros, esto es muy diciente, pero como para nosotros, ¿cuál es la verdadera autoridad? La palabra. Vamos a ver si Dios reconoce que adulterio se incluye en la fornicación. Vamos a decir, Dios utiliza la palabra, utiliza estos términos así. Jeremías 3:8. Todos los textos están en pantalla para que no tengan que buscarlos. Jeremías 3:8. Perdón, de pronto la letra está un poco chiquita, pero era para que me alcanzara ahí en la diapositiva. Dice, ella vio que por haber fornicado, porneia. Bueno, de pronto alguien me dice, pero hermano, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sí, pero el Antiguo Testamento tiene una traducción griega más, incluso antigua al Señor Jesús, que es la Septuaginta. Y la Septuaginta traducía estos versículos, por lo menos aquí, fornicación con porneia. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios, pero ¿cómo vas a dar carta de repudio si no es tu esposa? El repudio es solo para matrimonios. Dios, te falta. No, porque el Señor entiende que fornicación que incluye el pecado del adulterio, y por eso en su matrimonio con Israel y con Judá les da carta de repudio a lo que le llamó fornicación. No le llamó adulterio, le llamó fornicación. Sigue, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Sigue el versículo. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Lo que le llama fornicación, también le llama adulterio. La fornicación es un pecado más grande, inmoralidades sexuales, que incluye el adulterio. Y el Señor mismo no tiene problema en llamarle a lo que le llama fornicación, llamarle también adulterio. Y a lo que le llamó fornicación, darle carta de repudio. Jeremías 13, del 26 al 27, la primera parte. Yo pues descubriré tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. La misma que fornicaba, la misma adultera. El pecado de la fornicación puede ser cometido por matrimonios. No es un pecado solamente para solteros, para comprometidos. Es un pecado para matrimonios también. Sigue más evidencia bíblica. Ezequiel 16:25 en adelante, eso es lo que quiere decir la doble S. Se repite el pecado sexual en términos de fornicación. Lo leen en sus casas, luego repasan estos videos, yo qué sé. Fornicó, fornicó, una y otra vez, hasta 2 veces en un versículo. Fornicó, 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 fornicó. Pero en el versículo 32 se le llama mujer adúltera. A la que una y otra vez se le llamaba fornicaria, fornicaste, fornicaste, fornicaria, luego se le dice mujer adúltera. Y en el versículo 36 se le amenaza con juzgarla por las leyes de las adúlteras, no por las leyes de las fornicarias. Sigue, Ezequiel 23:5. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró, nótalo, de sus amantes los asirios vecinos suyos. Fornicó estando en mi poder. Un término para matrimonio. Estando en mi poder, no dice adulteró, que sería lo que esperaríamos. Dice fornicó. Se enamoró de otro. No le llamó adulterio, le llamó fornicación. La fornicación incluye el adulterio. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 18, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Está citando un evento del Antiguo Testamento y le está llamando fornicación. Y cayeron en un día 23,000. Cuando vamos al texto que ahí se está citando, es Números 25 del 1 al 9. Y todos los 25,000 que cayeron
23,000 que cayeron eran príncipes de Jehová. Pronto los hermanos antidivorcistas dirían, todos eran solteros, por eso se les dice fornicaron. 23,000 príncipes, los principales, ninguno estaba casado. Sería muy difícil creer eso. A lo que le debería llamar adulterio de los príncipes de Israel, le llamó fornicación. Y finalmente, y este es muy diciente, Apocalipsis 2:20, adelante dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, note, los siervos fornican, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Jezabel y los siervos fornican. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Primero dijo que los siervos fornicaban y después dice que los siervos adulteraban. En el Nuevo Testamento también se reconoce o se intercambian estos dos términos. Así que, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, a no ser por causa de fornicación, lo que el Señor Jesucristo no está de ninguna manera sacando el tema de la discusión del matrimonio. Por el contrario, el Señor Jesucristo está haciendo más grande la cláusula, incluyendo el adulterio. Nosotros pudiéramos decir con toda la tranquilidad, o pudiéramos leer la cláusula con toda tranquilidad de la siguiente manera: si alguno se repudia a su mujer a no ser por causa de adulterio y luego se casa, adultera, porque fornicación incluye el adulterio. Así que esto hace más clara la discusión. Sí. Ajá. Ajá, sí. Sí, mi amor, me estás haciendo caer en cuenta que yo tenía una cita, no sé dónde la dejé, perdónenme. Sí, esta es una cita que no la puse en la diapositiva, dice, el judaísmo tardío muestra cómo el uso de porneia se amplía para incluir no solo la fornicación y el adulterio, sino también el incesto, la sodomía, el matrimonio ilegítimo y las relaciones sexuales en general. Porneia es un pecado más grande. No pretendo entrar mucho en esa discusión, pero por ejemplo, ¿cómo se hace para hablar de disolver un matrimonio de un esposo que ha fornicado con un animal? Se pudiera decir, no, el adulterio es solamente con seres humanos, porque la Biblia considera el adulterio con otra persona. Pudiera la discusión argumentar, uno no es una sola carne con un animal y armar todo un argumento teológico de eso. Pero que el Señor Jesucristo no haya utilizado adulterio, sino que haya utilizado porneia, nos da respuesta para esa discusión. Porneia es un pecado más grande. ¿Cómo hacemos para discutir que suceda un pecado, un adulterio, por homosexualismo? Se pudiera argumentar, no, uno no es un solo hombre con otro hombre. Bueno, sí, definitivamente tiene razón. Hasta el mismo vínculo sexual une, o sea, definitivamente se une. Un hombre, otro hombre no, otra mujer no. Que el Señor Jesucristo haya dicho fornicación y no adulterio, nos aclara la discusión. Entonces, hermanos, los que creemos que el adulterio sí es cláusula de divorcio, no deberíamos lamentarnos de que el Señor Jesucristo no utilizara la palabra adulterio, sino la palabra fornicación. Más bien debemos dar gracias de que Él es más sabio que nosotros
Y él incluyó ese término que nos ayuda a discutir en otros casos que se pudieran presentar en los matrimonios. Casos que no siempre son tan sencillos de entender. Entonces, hermanos, la cláusula definitivamente sí está contemplando el divorcio porque está referida a matrimonios que pueden fornicar y que se les permite separarse. Y si se han separado por eso, volverse a casar. En la próxima lección dejaré una media horita tal vez para hablar de el recasamiento, las segundas nupcias, pero hasta ahora, si el versículo lo entendemos sencillamente, dice, si él se divorcia, a no ser por causa de fornicación, o sea, que si es por causa de fornicación y se vuelve a casar, si no es por causa de fornicación, adultera. Si es por causa de fornicación, no adultera. Permitiría las segundas nupcias, pero eso lo amplío más en la siguiente lección. Totalmente, hermana. Sí. Ajá, ajá. Sí, mi hermana, tienes toda la razón. Y eso sí nos lo dijo el hermano Adrián en la enseñanza que él hizo ya la pura exposición de la confesión. La confesión dice que se puede divorciar cuando los matrimonios son ilícitos. O sea, nosotros no podemos reconocer un matrimonio entre hermanos, dos sexos y todo, pero no es el vínculo permitido. Ah, por cierto, ya había quedado debiendo la respuesta que estuvimos hablando del vínculo de los primos. Pues sí, hermanos, lo estuve revisando, lo hablé con el pastor Sergio y la Biblia no prohíbe el vínculo, el matrimonio entre primos, lo que nosotros llamamos primos hermanos. No obstante, y fue también el consejo del pastor Sergio, aún la misma ciencia considera no sano porque hay una cercanía sanguínea que sí puede hacer que los hijos resulten con problemas especiales. Entonces, pues bueno, la Biblia, por lo menos en los preceptos morales de Levítico 18, habla de la tía. Pues a mí me pareció raro, y eso fue lo que yo le había planteado al hermano. Habla de la tía, yo decía, pues si habla de la tía, obviamente no el primo. Pues la Biblia dejó ahí en el silencio. Pero es un paréntesis. Un papá y una hija se casaron, mejor dicho, pacto, se comprometen, bueno, ella virgen siempre. No podemos reconocer eso como un matrimonio. Fornicación nos dice que se deben separar. Si Jesús hubiese utilizado la palabra adulterio, no los pudiéramos separar. No los pudiéramos separar. Por lo menos no con Mateo 5. Porque el papá diría, yo estoy fiel a mi hija. Y la hija diría, yo estoy fiel a mi papá. No los pudiéramos separar. Pero como el Señor Jesús utilizó la palabra fornicación, sí los podemos separar. No podemos reconocer eso como un matrimonio, se tienen que divorciar porque no es una unión permitida por la Biblia, están pecando de fornicación. Y luego separados, esa hija sí se puede casar en un correcto matrimonio y ese papá, bueno, no sé, ese caso está bien feo. Sí, hermana. La Biblia enfatiza tanto hacia la mujer. Bueno, pero en la ocasión pasada vi que en Marcos 10:11 habla de que las mujeres también estaban repudiando a los varones. En Marcos 10:11 dice que la mujer si repudia a su marido y se casa otra vez adultera. Allá no se considera la cláusula, pero sí sucedía también las mujeres. Ya el énfasis en los hombres hermanos definitivamente por el tema del patriarcado, ¿sí? La importancia de los varones en la cultura judía. Patriarcado no como se está entendiendo hoy día, ¿no? No estoy hablando de patriarcado opresor, sino la importancia, Señor, da los mandamientos hacia el varón. Los 10 mandamientos van hacia el varón, no dice no desees al varón de tu prójimo, o sea, la mujer de tu prójimo. Pero definitivamente aplica para la mujer también, todo lo que estamos viendo, hermano. Para el hombre y para la mujer, para los dos, sí. Listo, finalmente unas observaciones rápidas, hermanos. La postura antidivorcio obliga a una persona a quedarse soltero para siempre, aunque se haya separado en la etapa del compromiso. Ya yo di los argumentos bíblicos.
Aquí de pronto un poquito emocional, un argumento un poquito emocional, pero también lógico. Imagínense un hombre, una chica y un hombre que quieren casarse, o sea que definitivamente no tienen el llamado a la castidad. Y está, voy a ponerlo del lado de la mujer, está esa mujer gozosa porque es su hombre, el hombre de sus sueños, y ella sueña con tener uno y besar los labios de ese hombre y disfrutar de ese hombre y todo lo demás, y se descubrió que el hombre fornicó. Se tienen que divorciar. La postura antidivorcio diría, no se pueden volver a casar. Hermanos, eso nos dejaría con una muchacha que no tiene el llamado a la castidad toda una vida, y pongámosle una muchachita de 20 años, toda una vida sola, porque ante los ojos de Dios está casada con un hombre con quien nunca se unió. Es una consecuencia que tal vez no se ve, pero ahí está. O, listo, no en compromiso, en matrimonio. El chico, la chica se casaron, qué sé yo, 25 años, un matrimonio legítimo, ambos cristianos se divorciaron por adulterio. Y uno de los dos adulteró y se divorciaron. La postura antidivorcio nos dejaría a estos dos siempre así. Y hermanos, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No, para no fornicar, cásese. Todos esos mandatos dejan más bien a la persona sufriendo, lo deja en una condición desfavorable. Yo creo que por eso el Señor habló de permitir el divorcio, porque sabe que las personas requieren estar con alguien. Los años van llegando, los hijos, sí, no, yo en mis hijos me disfruto a mis hijos, me disfruto a mis amigos, pero cuando ya se llega viejito, la compañía que suministra el matrimonio no está. Y bueno, admiro a estos hermanos muy congruentes, los que en efecto se quedan solteros, yo he conocido, pero creo que el Señor da la posibilidad de volverse a casar para sustentar esa soledad, esa compañía que el matrimonio provee. Y finalmente, hermanos, responder unas breves objeciones así rapidito. La omisión en Marcos y Lucas. La cláusula de excepción solo está en Mateo. La cláusula de excepción no está en Marcos y Lucas. Eso es lo que lleva, como ya lo he dicho, hermanos, a decir que eso es porque era para judíos, para los cristianos, los gentiles no está permitido. No, definitivamente no, porque creemos que toda la Biblia es para todos los cristianos. Pero la omisión en Marcos y Lucas, hermanos, ha de entenderse como que en su contexto, que ya va para gentiles, y ciertamente la evidencia histórica lo comprueba, el divorcio era siempre permitido por adulterio. O sea, aún ese Teófilo que recibió el Evangelio de Lucas, aún todos esos romanos que recibieron el Evangelio de Marcos, entendían que era permitido la cláusula por el divorcio en la cláusula de adulterio. Por eso no se menciona ahí, no se aclara. En Mateo sí, porque en Mateo se estaban divorciando por cualquier cosa. Y el Señor tiene que decirles, momento, es solamente por adulterio. Todo lo que ustedes estaban haciendo antes, el Señor entonces lo abroga. Eso es lo que estaba poniendo aquí al final de la diapositiva, lo estaba pasando. Otra vez John Murray. El Señor entonces en Mateo 5 está haciendo dos cosas. Está quitando las estipulaciones de Moisés, o sea, esa cosa indecente ya no es vigente. Lo que sea que alguna vez fue, ya no es vigente. El Señor dice que es solo por adulterio. Y está quitando el castigo que sucedía a los adúlteros, que era la muerte. El Señor ahora está permitiendo el divorcio y luego el volverse a casar de la parte inocente. Esos son los cambios que el Señor Jesucristo está haciendo en el Sermón del Monte y en Mateo 19, quitando lo que sea la cosa indecente, quitándola y permitiéndole la vida al adúltero, porque lo que le esperaba era la muerte. Otra objeción. La cláusula es solo para judíos. Bueno, ya la mencioné, voy a pasarla más rápido. Esa me parece muy buena, parece una objeción muy justa. Desear en el corazón es adulterio, ¿cierto? El Señor dijo, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces los hermanos que cuestionan la postura que estoy presentando, los hermanos antidivorcistas dirían, uy hermano, entonces cualquiera se puede divorciar, porque cuando uno desea a la mujer en su corazón ya ha cometido adulterio y por tanto se pueden divorciar. Bueno, dos cosas que decir ahí. Primero, definitivamente no es lo mismo y no es lo que el Señor quiere decir, que tenga la misma gravedad o la misma consecuencia el pecado en la práctica, y el Señor dijo en el corazón, nótenlo.
Señor dijo, ya ha pecado con ella en el corazón. Aún el mismo Señor está haciendo la precisión. Parece que el Señor lo vaticinó. El Señor dijo, pero me van a argumentar después que se pueden divorciar por cualquier cosa. Voy a aclarar, en el corazón, no en de hecho. Entonces, obviamente hay una diferencia. No, si así fuera, hermanos, entonces metamos en la cárcel a todo el mundo. Definitivamente no es lo mismo airarse contra el hermano, insultar a la persona, que matar a la persona. La ley nunca mandaba matar a alguien que se peleara e insultara al otro. Nunca mandaba matar eso. Mandaba matar cuando en efecto mataban. O sea que una cosa es el pecado en el corazón, la ira, el enojo, el desear en el corazón a matar, literal quitar la vida o acostarse con la persona que no es el esposo o la esposa. Entonces no serviría el argumento decir que eso daría rienda suelta a cualquier adulterio. Y el otro punto es, entonces nunca existirían ministros cristianos, por ejemplo. Nunca existiría pastores, diáconos, maestras del bien. Porque ¿quién no peca en el corazón? ¿Quién no peca en el corazón? Entonces no pudiera ser así, hermano. No pudiéramos llevar casi que literalmente, o más bien de hecho, de práctica, lo que el Señor reconoce como algo que es simplemente del corazón, que es malo, no estoy diciendo que no es malo, que es malo, pero es algo del corazón. Y el último, el que el Señor aborrece el divorcio. Sí, es verdad, el Señor aborrece el divorcio, claro que sí. No estamos diciendo que el Señor aplaude el divorcio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aún cuando discutió de esto? Al principio no era así. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. El Señor ama, desea que los matrimonios perduren para toda la vida. El Señor aborrece el divorcio, Él no quiere que eso suceda. Pero ya que eso sucede, en su gracia dio unas estipulaciones para permitir que las personas inocentes puedan rehacer su vida. Y por otro lado, hermanos, si bien definitivamente el Señor aborrece el divorcio, yo lo había dicho en una de las presuposiciones del puro principio, no todo divorcio es pecado en sí mismo. Aquí, el divorcio es producto del pecado, pero no siempre es pecaminoso, a menos que sea por causa de adulterio. El Señor Dios mismo en Jeremías 3:8 repudió. Si el divorcio fuera malo en sí mismo, entonces el Señor está practicando un pecado. Así sea analógico, así sea ilustrativo, el Señor está practicando un pecado. O sea, Dios dice que aborrece la mentira y Él nunca dijo una mentirita. Nunca se puso como un mentiroso. Pero aunque Él dice, aborrezco el divorcio, Él a los que fornicaron, los que adulteraron, Judá e Israel les dio carta de repudio. Eso nos deja ver que no pudiéramos entender como todo. Cualquier divorcio tenemos que echarlo al infierno, porque entonces vuelvo y digo, el Señor estaría haciéndose a sí mismo un pecador. Por muy ilustrativo, analógico, hiperbólico que querramos entender ese texto o literalmente, no pudiera ser que el Señor se vea así como un pecador. ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí el punto? ¿Listo, mis amados? Entonces dejemos el espacio para preguntas. Vamos a orar y escucho alguna pregunta. Dios del cielo, bendito por los siglos eres. Gracias por darnos esta palabra. Gracias.